Nunca imaginé que una noche cualquiera, después de un turno agotador, cambiaría para siempre el curso de mi vida. El sonido estruendoso del choque. El impacto brutal que me arrancó de mi rutina y me lanzó a un abismo de incertidumbre y dolor. Cuando desperté, rodeado de luces blancas y pitidos constantes, supe que nada volvería a ser igual. Mi cuerpo, mi mente y mi alma estaban fracturados. Pero lo más devastador no eran las heridas físicas, sino el silencio frío de quienes debían estar a mi lado. Mi propia familia. ¿Cómo enfrentar la traición más profunda cuando el corazón clama por apoyo y solo encuentra abandono? Esta es la historia de Alejandro Méndez, un hombre que perdió mucho más que su salud aquella noche. Perdió la ilusión de pertenecer, la esperanza en los suyos, y tuvo que luchar para reconstruirse desde las cenizas de una soledad inesperada. Hoy te contaré cómo el dolor puede transformarse en fuerza, cómo la verdad revelada en medio de la oscuridad puede iluminar el camino hacia la redención y la esperanza. Acompáñame en este viaje donde cada latido cuenta, donde la lucha por sobrevivir se convierte en una batalla por recuperar la dignidad y la identidad. La agotadora rutina de Alejandro Méndez parecía no tener fin. 18 horas ininterrumpidas en el hospital, atendiendo a pacientes con una mezcla de profesionalismo y una humanidad que se le escapaba a veces por el cansancio. Sus ojos ardiendo por la falta de sueño, el cuerpo entumecido por tantas horas de pie, y la mente que solo ansiaba el descanso que la vida le negaba. La imagen de su departamento en Tlalpan. La ducha caliente que nunca llegaba y la cena fría esperándolo. Eran como fantasmas que lo acompañaban mientras recorría el tráfico nocturno. Cada canción en la radio, cada aroma del aire fresco de marzo, le recordaban una vida casi normal que estaba a punto de quebrarse. El choque fue repentino, una explosión de metal y sonido que destrozó no solo su coche, sino también la vida que había construido con tanto esfuerzo. La sensación de ingravidez, el giro desenfrenado, y el golpe final contra el asfalto le arrancaron la conciencia para sumergirlo en un silencio oscuro y pesado. Al despertar, la realidad fue una habitación de hospital con paredes pálidas, luces brillantes y un monitor que marcaba un ritmo constante, pero mecánico. El dolor físico era insoportable, pero lo que realmente le desgarraba era el peso de la incertidumbre y la sensación de soledad que comenzaba a envolverlo. En ese momento, Alejandro no solo enfrentaba la lucha por su vida, sino la batalla silenciosa con el abandono de quienes deberían ser su sostén. El hospital estaba lleno, la ciudad seguía viva afuera, pero él se encontraba atrapado en un limbo donde el dolor físico y emocional se entrelazaban. Sus pensamientos se dividían entre la desesperación por su cuerpo herido y la incertidumbre sobre qué le esperaba al otro lado de aquella puerta cerrada. Fue entonces cuando la ausencia de su familia se hizo palpable. Una herida invisible que sangraba con más intensidad que cualquier fractura. Y mientras Alejandro se preparaba para enfrentar la dura realidad de su estado, algo dentro de él comenzaba a despertar. La lucha no solo sería por recuperar su movilidad, sino también por encontrar sentido en un mundo que parecía haberse olvidado de él. La noche cerró su telón sobre un hombre roto, pero no vencido. Y al amanecer comenzaría la verdadera batalla. Aquella que lo llevaría a descubrir quiénes eran realmente los suyos y qué significaba sobrevivir cuando todo parecía perdido. Así se abre el camino hacia la sombra que acechaba en su propia sangre. La revelación que cambiaría su destino para siempre. Abrí los ojos entre la neblina del dolor. La luz fría del hospital me cegueó con acento agudo momentáneamente y un peso abrumador cayó sobre mi pecho. Estaba despierto, pero atrapado en un cuerpo que apenas reconocía.
Cada respiración era una lucha. Cada movimiento un tormento. El monitor que marcaba mi ritmo cardíaco parecía llevar el compás de un corazón que luchaba por mantenerse vivo. Mientras una voz distante se acercaba. La de una enfermera que comprobaba mi estado con una mezcla de profesionalismo y compasión. Intenté hablar, pero mi garganta seca y rasposa apenas me permitió un susurro ahogado. El dolor, punzante y constante, se extendía desde mi costado izquierdo, recordándome con crueldad la gravedad del accidente. A medida que los médicos entraban y salían, las palabras caían sobre mí como balas invisibles. Fractura de pelvis. Costillas rotas. Pulmón perforado. Trauma craneal y, la peor de todas, lesión en la médula espinal. Escuché el diagnóstico con una mezcla de incredulidad y terror. La columna lumbar dañada de forma irreversible. La posibilidad de caminar nuevamente pendía de un hilo delgado y frágil. En ese instante, toda mi identidad se tambaleó. Yo, que había sido el pilar de tantos pacientes, que corría por pasillos, que me movía con libertad y energía, ahora me enfrentaba a la realidad más cruel, la fragilidad absoluta, la dependencia total. Pero lo que más me dolió no fue solo el cuerpo roto, sino el vacío inmenso que se instaló en la habitación con la ausencia de quienes más necesitaba. Esperaba ver caras familiares, sentir manos amigas, escuchar voces de aliento. Pero solo el silencio y el sonido monótono de las máquinas llenaban el espacio. Cada puerta que se abría despertaba una esperanza vana que se extinguía con la ausencia de mis padres y de mi hermana. Esa soledad, más que cualquier dolor físico, me quebrantaba el alma. La llamada que hice a mi madre fue un golpe inesperado. Una voz festiva, ajena a mi tragedia, que me reducía a un simple percance, sin importancia. Fue entonces cuando entendí que la batalla que debía enfrentar no solo era contra mi cuerpo, sino contra la indiferencia y el abandono. Sumido en la oscuridad de aquella habitación, con el eco de la llamada resonando en mi mente, la rabia y la tristeza comenzaron a mezclarse en una tormenta interna. Sin embargo, en ese torbellino de emociones encontradas, algo empezó a despertarse dentro de mí. Una chispa de determinación. La primera luz que amenazaba con romper la sombra de la desesperanza. Porque a pesar del dolor, de la traición de mi propia sangre, sabía que debía encontrar la fuerza para seguir luchando. Para reconstruir no solo mi cuerpo, sino también mi vida. Y mientras la noche caía, la promesa de una nueva batalla, una mucho más profunda y personal, comenzaba a tomar forma en mi mente, llevándome hacia un destino que cambiaría todo para siempre. El silencio en la habitación se volvió una presencia insoportable. Una compañía fría que me recordaba con cada segundo lo solo que estaba realmente. Las visitas escasas de colegas y amigos, aunque bien intencionadas, no lograban llenar el vacío que había dejado la ausencia de mi familia. Cada puerta que se abría me llenaba de esperanza, solo para ser cruelmente decepcionado cuando no aparecían ellos. Aquellos que deberían haber estado a mi lado sin dudarlo. El abandono de mi madre. Mi padre y mi hermana era un puñal invisible que se hundía profundo, reavivando heridas que no sabía que seguían abiertas. Recordaba con amargura cómo, durante años, había sido el pilar invisible. El fuerte sin derecho a flaquear. El que siempre debía demostrar independencia. Esa misma fortaleza que ellos alababan se convirtió en excusa para dejarme caer en la oscuridad sin una mano que me ayudara a levantar. En cada llamada no contestada, en cada mensaje ignorado, sentía que mi valor se desvanecía. Que para ellos nunca fui más que una sombra distante. Un recuerdo molesto en medio de celebraciones ajenas.
La cruel ironía de ver en redes sociales a mi familia festejando, rodeada de risas y alegría, mientras yo luchaba por respirar en una cama de hospital. Me partía el alma en 1000 pedazos. La rabia y la tristeza se mezclaban con la sensación de traición. Una traición que no provenía de enemigos, sino de aquellos a quienes había dado todo sin reservas. Sentía un grito ahogado dentro. Un deseo intenso de ser visto, escuchado, valorado. Pero la realidad se imponía con fuerza. Estaba solo. Sin embargo, en medio de ese abandono, una parte de mí comenzó a resistir. La soledad que debería haberme destruido empezó a transformarse en combustible para una lucha interior. No quería dejar que la indiferencia de quienes me negaban su apoyo definiera mi destino. La batalla ya no era solo contra las secuelas físicas, sino contra el vacío emocional que amenazaba con devorarme. Cada noche, al cerrar los ojos, repasaba mentalmente lo que había perdido, pero también lo que aún podía ganar. Aquella soledad insoportable se convirtió en un espejo brutal que me obligó a enfrentar mi propia vulnerabilidad y, paradójicamente, a descubrir la fuerza que había permanecido oculta bajo el peso del abandono. Sabía que el camino que me esperaba sería largo y tortuoso, pero también entendía que, para salir adelante, debía aprender a caminar solo antes de volver a confiar. Y así, entre lágrimas y silencios, empecé a trazar en mi mente el primer paso hacia la reconstrucción. Una reconstrucción que no dependería de nadie más que de mí mismo. En medio de aquel vacío que parecía infinito, una luz inesperada apareció en forma de Fernanda, mi prima, la única que siempre había mostrado una ternura genuina y un interés sincero por mi bienestar. Su llegada fue como un bálsamo para mis heridas abiertas. Sus ojos llorosos y su bolsa llena de dulces de la dulcería de Celaya trajeron consigo no solo sabor y nostalgia, sino también un refugio donde pude descargar meses de dolor contenido. Al escuchar mi relato, la indignación de Fernanda se convirtió en un eco poderoso de la injusticia que sentía. Una voz que me recordaba que no estaba completamente solo. Su apoyo fue el primer paso hacia una nueva realidad. Una que reconocía la traición pero también abría la puerta a la esperanza. Sin embargo, esa esperanza se vio rápidamente ensombrecida por una llamada urgente de mi madre que rompió el silencio con noticias devastadoras. El parto prematuro de Sofía y la delicada condición de mi sobrino Mateo, cuyo corazón luchaba por sobrevivir. A pesar del resentimiento que aún guardaba, no pude ignorar la llamada a la responsabilidad. Sabía que debía poner a un lado el dolor para actuar. Para proteger esa pequeña vida que dependía de nosotros. La organización del traslado del bebé a un hospital especializado se convirtió en mi nueva misión. Contacté a mis colegas. Movilicé recursos y activé cada conexión que mi experiencia médica me había dado. En ese proceso, recuperé parte de mí mismo. Esa versión de Alejandro que no solo lucha por sus pacientes, sino también por su familia. Incluso cuando esa familia lo había dejado caer. La coordinación frenética entre hospitales, vuelos y especialistas fue el escenario donde mi dolor se entrelazó con una determinación renovada. Un impulso que superaba el abandono para enfocarse en lo que realmente importaba: salvar una vida. El encuentro con Sofía en el hospital infantil fue un momento agridulce. Verla tan vulnerable, desgastada por el miedo y la reciente maternidad, despertó en mí emociones contradictorias. La hermana mimada, la figura central de nuestra familia, revelaba por primera vez sus grietas y dudas. Un reflejo silencioso del impacto que todos estábamos sufriendo. Su agradecimiento por mi ayuda, aunque tardío, abrió un pequeño espacio para la reconciliación.
Un gesto que prometía, quizás, un futuro diferente. Pero la llegada de mis padres al hospital trajo consigo una mezcla de tensión y confrontación. La distancia emocional que me habían impuesto se hacía palpable en cada gesto, en cada palabra contenida. Sin embargo, en aquella fría sala de espera, algo cambió dentro de mí. Ya no era el hijo que imploraba atención, sino un hombre que observaba con claridad la realidad imperfecta de su familia. Esa comprensión, aunque dolorosa, me preparó para enfrentar lo que vendría, con la serenidad que solo se gana aceptando la verdad sin máscaras. La operación que se avecinaba para Mateo no solo era una prueba médica, sino también una batalla emocional que unía a esta familia rota. Cada hora de espera, cada suspiro contenido en la sala se convertía en un eco de nuestras esperanzas y temores compartidos. Y en medio de esa incertidumbre, mientras los latidos de un pequeño corazón pendían de un hilo, yo me mantenía firme, decidido a no solo ser testigo, sino un protagonista activo en esta historia que nos desafiaba a todos a encontrar luz en la oscuridad. La tensión en la sala de espera se volvió insoportable, como una tormenta contenida a punto de estallar. Mis padres, con miradas esquivas y gestos nerviosos, se mantenían distantes, mientras Sofía luchaba contra la fatiga y el miedo que la consumían. El ambiente estaba cargado de palabras no dichas, de resentimientos y silencios que pesaban más que cualquier conversación. Entonces llegó el momento que todos sabíamos que era inevitable: la confrontación. Cuando Justino nos convocó a su despacho, su mirada grave fue el preludio de una verdad que cambiaría todo. La operación, aunque había sido un éxito técnico, desveló complicaciones que superaban cualquier esperanza inmediata. La tetralogía de Fayot combinada con la transposición de grandes vasos era una sentencia médica compleja. Una sombra oscura sobre el futuro frágil de Mateo. La revelación de que el bebé podría tener el síndrome de DiGeorge añadió un peso invisible pero insoportable, que hizo temblar los cimientos de nuestra familia. Mis padres, acostumbrados a vivir en su burbuja de negación, ahora enfrentaban una realidad que no podían manipular ni ocultar. Vi cómo la mujer que siempre había repartido amor con favoritismo se desmoronaba, mostrando una vulnerabilidad inédita. Mi padre, el hombre de pocas palabras, intentaba sostener el equilibrio mientras luchaba con su impotencia. Sofía, por primera vez, buscaba en mí una verdad que hasta entonces le había sido negada. Una verdad que yo también temía revelar. Las palabras fluyeron, a veces entrecortadas, otras con brutal sinceridad. Les expliqué con la precisión de un médico, pero también con la fragilidad de un hermano dolido. Lo que significaba cada término, cada riesgo, cada posible desenlace. No era solo información clínica. Era un relato de esperanza y desesperación, de lucha y aceptación. El peso de ese conocimiento nos unió en una mezcla compleja de emociones, donde la esperanza cohabitaba con el miedo más profundo. Mientras la realidad nos golpeaba sin piedad, sentí cómo se desvanecían las últimas ilusiones sobre una familia ideal. Sin embargo, también reconocí en esos momentos de crisis una oportunidad para reconstruirnos, para enfrentar juntos la tormenta, aunque fuera con heridas abiertas y corazones desgarrados. Era el instante en que cada uno debía decidir si permanecía en la oscuridad del pasado o si tomaba la mano del otro para avanzar hacia un futuro incierto pero compartido. La lucha por la vida de Mateo nos había puesto frente a un espejo brutal, reflejando no solo las fragilidades de un niño, sino también las nuestras como familia. Y en ese reflejo, con todas sus imperfecciones y contradicciones, encontré una fuerza nueva, una determinación renovada para ser más que un simple espectador de nuestra propia historia.
Porque, a pesar de todo, éramos familia, y en esa verdad dolorosa y hermosa, empezaba a germinar una posibilidad de sanación. El amanecer de aquel día marcó un punto de inflexión. La lucha, el miedo y la incertidumbre, que durante semanas habían sido compañeros constantes, comenzaron a ceder ante una luz tenue pero firme: la esperanza. Mateo, con su pequeño corazón latiendo con más fuerza y estabilidad, era el símbolo tangible de que, incluso en medio de la tormenta, la vida podía abrir caminos nuevos. Yo, Alejandro, sentía que, a pesar de las heridas físicas y emocionales, algo en mí también renacía. Había sido un camino abrupto y doloroso, pero la adversidad me había obligado a enfrentar verdades que antes evitaba. A soltar cadenas que me mantenían prisionero del resentimiento y el abandono. La ausencia prolongada de mi familia, su indiferencia, me había marcado con cicatrices invisibles, pero también me había fortalecido, revelándome un núcleo interior que no sabía que poseía. La soledad extrema me había enseñado a escuchar mi voz auténtica, a reconocer mi valor más allá de la validación externa. Mientras Mateo avanzaba en su recuperación, yo me sumergía en la rehabilitación no solo de mi cuerpo, sino de mi alma. Cada pequeño progreso era una victoria compartida con quienes, pese a todo, permanecían a mi lado. Roberto, fiel como un hermano mayor; Fernanda, con su incondicional apoyo; e incluso Sofía, que comenzaba a mostrar destellos de reconciliación y responsabilidad. La familia que yo había conocido se desmoronaba, pero de sus ruinas surgían nuevas formas. Imperfectas y frágiles, pero genuinas. El encuentro con mis padres, que antes despertaba dolor y decepción, ahora llevaba una carga diferente. La vulnerabilidad que vi en ellos durante la crisis, sus intentos torpes pero sinceros de acercamiento, me enfrentaron con la complejidad de las relaciones humanas. No todo es blanco o negro. Y la aceptación es un acto de coraje. Entendí que el perdón no era para ellos, sino para mí, un regalo que me permitía liberarme sin olvidar, seguir adelante sin negar el pasado. Los días se sucedían con una cadencia nueva, marcada por planes concretos y metas alcanzables. Acepté un puesto adaptado a mis condiciones en el hospital, que me permitía continuar ejerciendo mi vocación mientras completaba mi recuperación. La silla de ruedas y las muletas eran testigos de mi fragilidad física, pero no podían contener la fuerza de mi voluntad. En la sombra de la adversidad, encontré un propósito renovado: vivir para mí mismo, para Mateo, para quienes me amaban sin condiciones. El sol de la tarde doraba las calles de la Ciudad de México cuando, por primera vez en mucho tiempo, sentí una serenidad auténtica. La vida, con todas sus imperfecciones, seguía su curso. Yo también seguía, no como la versión rota y olvidada de mí mismo, sino como un hombre reconstruido, consciente de sus límites pero decidido a trascenderlos. La historia no terminaba aquí, sino que apenas comenzaba una nueva etapa, llena de desafíos y aprendizajes. Porque renacer no es olvidar la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia, a encontrar luz en la oscuridad y a transformar el dolor en fuerza. En esa certeza, encontré mi libertad y mi futuro.